Buenos días, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos acompañan. Estas reflexiones sobre la palabra de Dios. El día de hoy, y continuando con el tema que venimos desarrollando en las reflexiones sobre el corazón tibio, el espíritu tibio, vamos a la tercera reflexión sobre este tema. Recordemos que la primera reflexión hacía referencia a, a entender el contexto en el que nos estábamos adentrando para comprender esto de un corazón o de un espíritu tibio. En la segunda reflexión que hicimos, mirábamos un elemento que hacía referencia bíblicamente a revelar la verdad bíblica sobre nuestra condición. Y el día de hoy, que estoy a nuestra tercera reflexión sobre el tema, es un planteamiento de ubicarnos de una manera objetiva frente a la palabra, claro está, de cuál es ese punto medio, ese punto de partida, el cual nos vamos a mover para poder comprender y establecer que realmente estamos sobre un espíritu o sobre un corazón tibio. Iniciemos pues nuestra reflexión entregándole al Padre Celestial nuestro tiempo, dando gracias por todo, clamando por su orientación, clamando por su misericordia sobre nuestras vidas, dándole gracias por todo, aún por las dificultades que enfrentamos, clamando por el bienestar y el amor hacia nuestros seres amados, clamando para que el Padre nos dé revelación, nos guíe, nos oriente, nos ministre, para que tenga misericordia de nosotros por nuestros errores y nuestras faltas, para que el Señor nos guíe y nos permita reconocer en nosotros ese corazón tibio que no nos permite definir una condición sólida frente a nuestra fe. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, así las cosas, vamos a empezar a establecer cuáles son esos puntos medios, cuáles son esos elementos que van a definir la objetividad en nuestro planteamiento sobre el corazón o el espíritu tibio. Vamos entonces, por la palabra de Dios, a buscar este soporte y este sustento, para lo cual vamos el día de hoy de una manera muy surtida, aunque hay muchos más versículos en la Biblia, pero traté de tomar aquellos que consideraba eran más radicales, más profundos dentro de todo este proceso. Así como para fines de poder entrar, les pido que vamos a la palabra de Dios, al libro de Hebreos, epístola de Pablo a los Hebreos, concretamente el capítulo 3 y al versículo 5. Epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 3, versículo 5, el cual versa de la siguiente manera. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Sencillo, simple, pero contundente. Este referente nos compara con un límite muy elevado, muy alto, Moisés, pero nos establece claramente cuál es este punto de Moisés para podernos
referir. Y miren que claramente dice, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, ¿hasta qué punto estamos controlando lo que vamos a decir? Lo hacemos como Moisés para ser fieles a la casa y a la palabra de Dios, o lo hacemos para serles fieles a los demás, o en el peor de los casos, a nosotros mismos. Y hay un punto de referencia bien marcado, y como les digo, bien elevado. Nuestro testimonio, nuestro hablar, es para fidelidad a la casa de Dios, a la doctrina de Dios. Buen punto. Un elemento allí a revisar con lupa, diría yo, con extremada delicadeza, con extremada meticulosidad para poder comprender si nuestro testimonio verbal hace o no referencia a nuestra fidelidad a Dios. En segundo lugar, vamos allí al principio de la palabra, al libro de Números, al principio, eh, capítulo 12, versículo 7. El texto de los Números está allí dentro del Pentateuco. Números capítulo 12, versículo 7. Números 12, 7. Perdón. Vamos aquí a Números 12, 7, el cual versa en la edición Reina Valera, revisión del 60. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Wow, las palabras que Dios está mencionando sobre Moisés, una vez más, entran a ser un referente bien elevado. ¿Seremos nosotros capaces de alcanzar ese estándar que nos propone Dios en todas nuestras labores, en todos nuestros asuntos? Para tener un poco más de contexto sobre esto, eh, les propongo, miremos el 6, el 7 y el 8. Creo que nos van a contextualizar un poco mejor sobre de qué estamos hablando frente a este referente alto y elevado que nos pone Dios para dar fe de nuestra fidelidad a su palabra. Dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Se dan cuenta de la relación que se presenta allí? Moisés fue fiel en todo, y esto le valió para que Dios hablara con él de tú a tú, sin necesidad de puntos intermedios, sin necesidad de interpretaciones. Claramente dice la palabra, claramente, de tú a tú habló Dios con Moisés. El punto es, sin entrar en diserciones
muy elaboradas. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, actualmente, podemos hablar de tú a tú con Dios? Y si no, aquí. Tremendo. Vamos ahora a 2 Samuel, capítulo 22, del 22 al 24. 2 Samuel, capítulo 22, 22 al 24. 2 Samuel 22, del 22 al 24. Un poco complejo levantar estas hojitas. Eso. Vamos a segunda de Samuel o 2 Samuel, capítulo 22 al 24. Dice allí en el texto, 2 Samuel 22, 22 al 24. Dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Esta es una referencia no similar a la de Moisés, que habla en unos tiempos pasado y presente, sino mucho más elevada, porque esta compromete totalmente nuestro futuro, compromete lo que hemos de hacer, de decir y de pensar a futuro. ¿Qué grado de convicción debemos tener sobre la palabra de Dios para empeñar nuestros asuntos a futuro? Dice claramente, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de él. Miren que hay allí un trasfondo coercitivo. Como yo he guardado los caminos de Jehová, consecuencia de ello, no me apartaré. Y muchas veces nosotros hacemos al revés. No nos queremos apartar a ver si de pronto guardamos los preceptos. Algo no está bien. Ahí hay algo chueco. El orden que nos presenta la palabra es muy distinto. Guarda los preceptos y eso te permitirá a futuro cumplir, ser fiel. Ahora bien, la pregunta es, no conocemos los preceptos, ahora los vamos a guardar. ¿Conoce usted los preceptos de Dios? Si sí, guárdelos, abrácelos y aférrese a ellos. Si no, está esperando para coger una Biblia, por Dios. Ajá. O se va a contemplar con lo que dicen las prédicas de YouTube, o se va a contemplar o a quedar con lo que le dijo un pastor, un sacerdote, con lo que le dijo un amigo que sabe mucho. Recuerda, escudriñad las escrituras, dice la palabra. Conozca los preceptos de Dios y guárdelos. Es tesoro para el futuro.
Vamos ahora al libro de los Salmos. Está allá adelantico. Libro de los Salmos, vamos al Salmo 78. Y en el Salmo 78 nos vamos a referir al versículo 32. Salmo 78, versículo 32. De los salmos largos que hay, ¿no? Salmo 78, versículo 32, el cual versa de la siguiente manera. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Este aparte bíblico habla de la fidelidad de Dios hacia el pueblo infiel. El compromiso de Dios que es tan grande con su iglesia que aun cuando la iglesia falle, peque y se aparte, las maravillas de Dios siguen estando ahí. Pero hay que tener mucha delicadeza, mucho tacto, porque no por esto puedo justificar que mi pecado sea ilimitado. ¿Acaso conocemos el día y la hora de nuestra partida? ¿Será sano ser llamados a juicio en medio de la falta? ¿No es mejor estar preparados? ¿No es mejor estar a la orden del día con Dios para que cuando seamos llamados podamos dar fe, podamos poner nuestra cara? Ah, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios también es justo. No lo olvide. Usted no puede quedarse con una parte de Dios e ignorar la otra. Dios es uno. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Luego sí, Dios es amor, pero también Dios es justo. Y si usted dice estar bajo la gracia de Cristo, entonces que su comportamiento refleje la gracia de Cristo. Es tan simple, pero tan difícil. Simple no quiere decir fácil. Una vez más, como anda usted con el conocimiento de Biblia y está poniendo en práctica lo que está aprendiendo, o al revés, está aprendiendo lo que está poniendo en práctica. Bien interesante. Cada vez que procedo con estas reflexiones, dice por ahí que cuando uno evangeliza, el primer evangelizado es uno. Y a la verdad, son bastante fuertes estos planteamientos que nos hace la palabra. A ratos hasta duele. Dios. Vamos por favor al profeta Jeremías, allí en el capítulo 8 y en el versículo 9. Jeremías. Entramos ahí adelantico de los salmos. Jeremías capítulo 8, versículo 9.
Vamos al punto de las hojitas difíciles de acá. Complicado, ¿no? Jeremías capítulo 8 versículo 9 dice allí la palabra: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. Yo creo que este es uno de esos apartes que, como hicimos hace un momento, vale la pena irnos al versículo 8 hasta el 10, pasando precisamente por el 9. Los invito. Dice el versículo 8: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote. Todos hacen engaño. Como diría el niño el día de la vacunación, y aquí uno de esos planteamientos grandes y fuertes que nos hace la palabra, y es: ¿cuántos de nosotros consideramos conocer a Dios, conocer las cosas de Dios, y sin embargo nos ufanamos tanto de ello, aún a sabiendas de que nuestro procedimiento es totalmente contrario, es adverso a ese conocimiento? Y allí Dios nos plantea en el versículo 10 una consecuencia de ello, y es que perderemos o perderán todo cuanto Dios les ha dado. Es tremendo. ¿De qué nos sirve conocer entonces toda la palabra si nuestro actuar es contrario? Y es ahí cuando llega la pregunta totalmente sólida, contundente que hace Jeremías. ¿Qué sabiduría tiene? Conoce mucha palabra y de aquello. Entonces, ahí no hay sabiduría. Mis queridos, estamos viendo cómo nos ubicamos en ese punto medio del corazón tibio. Cómo vemos tanto de un lado como del otro. Del lado de la calidez al lado de la frialdad, de esa falta de calor, y cómo muchos de nosotros estamos en la mitad. Somos tibios, conocemos la palabra, pero hacemos otra cosa. Yo creo que esto es como cassette de VHS. Hay que rebobinar y volver a ver con cuidado qué estamos haciendo, pensando y diciendo.
y hacer este paralelo con la palabra de Dios para poder establecer si estamos en la mitad del centro o efectivamente somos cálidos o por el contrario, somos fríos. ¿Dónde estamos parados frente a esto? Usted allá, ¿dónde está parado frente a esto? Pierda cuidado, yo también me voy a comportar frente a un espejo y de alguna manera temo por la respuesta. Vamos ahora a la primera epístola de Juan. 1 Juan está allí al pie de Apocalipsis. 1 Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. La primera de Juan está allí muy cerca de Apocalipsis. Ahí está. 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. 1 Juan 2, 15 y 16. Los cuales nos dan de alguna manera solución, nos dan una alternativa para poder ser victoriosos en esta reflexión. Es decir, ya que se dio cuenta que está en la mitad del centro, ¿qué va a hacer? 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, no responde clara y contundentemente. Miremos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hacía rato no preguntaba, pero la pregunta viene al lugar. ¿Así o más claro? Como lo quiere. Usted está en la mitad del centro, no es cálido ni es frío, se le tiene la receta para resolver el problema. No améis las cosas del mundo. No améis el mundo. Debe llegar al punto de sentirse totalmente extranjero en el mundo. Piénsenlo, considérenlo. Qué tremendo esto. Y para cerrar nuestra reflexión de hoy, vamos al texto de Santiago. Al texto de Santiago, al capítulo 3, versículos 10 al 12. Santiago está ahí al lado. Ahí está al lado de primera, segunda y tercera de Juan, de primera y segunda de Pedro. Antes de Pedro está, encontramos allí Santiago capítulo 3, versículos 10 al 12. Miremos. Eso, muy bien. Epístola de Santiago, capítulo 3, versículos 10 al 12, el cual establece de la siguiente manera: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera
producir aceitunas o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. El mensaje que nos trae hoy la palabra, la reflexión a la que nos vemos abocados hoy, yo creo que es bastante fuerte, es bastante áspera y es totalmente relevante para establecer si decimos creer en Dios, si estamos en las cosas de Dios, para determinar si somos cálidos o si somos fríos. O, como en la mayoría de los casos, y siendo infinitamente peor, a ver, estamos en la mitad del centro. En otras palabras, estamos en la mitad de ninguna parte. Y por tanto, como decía Apocalipsis, las primeras reflexiones de este tema, por tanto, Dios nos vomitará el día del juicio. Recuérdenlo, recuérdenlo. Allí en Apocalipsis 3:14 lo empezamos a leer. La invitación, pues para ustedes y para mí, es revisemos. Estamos en una balanza espiritual. ¿En cero? ¿O por el contrario, somos cálidos o somos fríos? ¿Dónde estamos parados frente a nuestra fe? ¿Cómo está su conocimiento de palabra? ¿Cómo es su hablar, su escuchar, su ver, su obrar frente a la palabra? El Señor nos guarde, el Señor tenga misericordia de nosotros, el Señor nos guíe y nos ministre y tenga infinita misericordia de todos nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.